Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hoy estamos nuevamente en un estudio bíblico de día miércoles, en el cual estamos viendo el desarrollo de los salmos. Hoy estamos en Salmo capítulo 15, versículos del 1. Salmo capítulo 15, versículos del 1 al 2. Y hoy veremos un tema muy especial. Ese tema es: la integridad te hará vivir seguro. La integridad te hará vivir seguro. Este día es un tema muy especial, un tema en el cual nos vamos a edificar mutuamente, un tema del cual el Señor martilla en nuestro corazón respecto a la integridad. Y como ya vimos, el Salmo capítulo 15 no es un regaño ni es una exclusión para poder entrar al templo, más bien es el apoyarnos en la misericordia, en el pacto, en la fidelidad de nuestro Dios, en la gracia que Él ha otorgado para podernos invitar a su tabernáculo y poder llegar nosotros confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Estamos en Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 2. El tema, como lo repito, es: la integridad te hará vivir seguro. La integridad te hará vivir seguro. Dice la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Así que acompáñenme a orar. Bienvenidos cada uno de los que ya estamos conectados. Acompáñenme a orar para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón a través de esa virtud que es la integridad. Ayúdenme a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu infinito don, mi Señor, que lo reflejas en aquellos, mi Señor, que se proponen en su corazón el ser íntegros, el ser fieles, mi Señor, el guardar el pacto, el combinar, mi Señor, su vida secular, su vida familiar y su vida espiritual en una sola persona. El hecho, Señor, de que tú vayas transformando en nosotros a un hombre íntegro, a una mujer íntegra, que quiere sobre todo honrarte, que quiere con el mundo, más bien quedar bien con su hacedor, con su Dios, con aquel el cual ha puesto en su corazón al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de día con día a trabajar esas áreas débiles en nuestra vida, a trabajar esas formas en las cuales no nos estamos comportando íntegramente. Señor, háblanos al corazón. Prepara esta palabra para aquellos, mi Señor, que en este tiempo nos hemos dado quizás unas vacaciones de nuestra vida espiritual. Prepara estas palabras también para aquellos que queremos empezar a seguirte. Prepara estas palabras, Señor, y este mensaje para que podamos hacer un trato directamente contigo, que es el que conoce nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que seas tú glorificado, y bendice a cada uno de los que ya están acá. Ponemos en tus manos nuestras cargas, nuestras ansiedades. Ponemos, mi Señor, también en tus manos la residencial San Pedro, sus alrededores, donde viven mis hermanos, donde vive nuestra hermana Claudia Faustino, donde vive nuestra hermana Roxana Marroquín, donde vive también nuestra hermana Evelyn Franco, donde vive nuestra hermana Fátima Esmeralda, donde vive nuestra hermana Mercedes, donde vive también nuestro hermano José. Ponemos en tus manos también a Huachapán, Santa Ana. Ponemos en tus manos, mi Señor, todos los departamentos de este país. Ponemos en tus manos también los hospitales, Señor, la gente de nuestra iglesia, los conocidos nuestros también, que trabajan en un hospital, que trabajan también en el área de comida, Señor, y que les toca ir a trabajar, que trabajan en el área de salud también, ya sea como asistentes, como enfermeros, como también personas administrativas, personas también, mi Señor, de laboratorios. Ponemos en tus manos, mi Señor, aquel que está con dificultad, mi Señor, también de verse afectado con esta enfermedad, con esta pandemia. Pero sobre todo, Señor, haz en nuestro corazón la confianza de que es en ti, mi Señor, que nuestro depósito está guardado. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo de nuestra iglesia. Estamos ahora viendo un tema especial que es: la integridad te hará vivir seguro. La integridad te hará vivir seguro. Estamos en Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 2. Y este texto y este tema en especial nos lleva a un lugar, y es el tabernáculo. Porque la pregunta es del salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y entonces la pregunta es: ¿cuál tabernáculo? Si nos recordamos el tabernáculo de reunión, primeramente, o mejor dicho, el lugar donde Dios había puesto su persona, su presencia en medio del pueblo, era el tabernáculo de reunión. Es donde el hombre y Dios se reunían. Era el lugar donde Dios se reunía con el hombre acá en la tierra. Entonces vemos ahí desde el inicio que Dios muestra su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no llama al hombre al cielo para que se reúna con él. ¿Quién podrá ser capaz de llegar al cielo? No, Dios baja. Dios, como dice la palabra ya en Juan capítulo 1, Dios se tabernaculizó, es decir, baja a la tierra por medio de Jesucristo. Pero también en el Antiguo Testamento presenta ese lugar especial del cual Moisés vio el original en el cielo, y da una réplica para ponerla acá en la tierra, en la cual el sumo sacerdote y los sacerdotes de la tribu de Leví iban a administrar ese lugar. ¿Para qué? Para que Dios morara en ese lugar, en medio de su pueblo, y así tener una cercanía con su pueblo, tener una cercanía con aquellos que querían formar parte del pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Israel. Por lo tanto, empezamos viendo la misericordia de Dios. Él se acerca a su pueblo. Continuado a eso, vemos también el hecho de que Dios invita a esas personas a su tabernáculo. Y si vemos los patrones de las personas que invitaban en el oriente, es decir, esas personas de la época en la cual está escrita el Salmo, o esas invitaciones, la persona que invitaba o la persona que recibía a los visitantes se volvía obligado para cuidar de ellos, es decir, para darles su protección. Ejemplo de ello lo vemos con Lot, cuando llegan los visitantes, cuando se da esa epifanía, cuando se da esa visita de parte de Dios para salvar a Lot, en el cual Lot da una protección especial a sus visitantes para que el pueblo de Sodoma y Gomorra no abusara de ellos. A tal grado la protección de Lot en ese entonces fue preferir darle a sus hijas vírgenes al pueblo, el pueblo envuelto en su pecado, con tal de proteger a sus visitantes. Vemos también cómo esa misma protección se le daba a la persona que visitaba. Ya en el tiempo de Jesús se ven varios casos en los cuales Jesús le demanda a aquellos: hey, yo vine a tu casa y tú no me limpiaste los pies, no me diste aceite para también ungirme, mas esa mujer desde que yo entré me puso sus lágrimas, me lavó mis pies y también me ungió de perfume. Entonces vemos de que la protección era también adentro. Sin embargo, también esa protección era aun cuando esa persona iba para afuera, que ya se iba después de la visita, y que la persona que lo había hospedado, que lo había cuidado, que casa, esa persona le da su protección aún a varios metros o kilómetros después de que que se había ya ido de su casa. Y si usted se recuerda antes, los señores de antes, o algunos tienen todavía por costumbre en nuestro tiempo, que cuando alguien nos llega a visitar, y cuando ya se va, algunos salimos a despedirlo, si va en carro, hasta su carro, algunos lo llevamos hasta el bus, hasta que toma el bus,
aún hasta las fronteras de la colonia. ¿Por qué? Porque se nota la protección que le estamos dando a esta persona de nuestro cuidado. Entonces, el obligado acá, hermanos, si ya no lo vemos desde un punto de vista, el Salmo capítulo 15 como un salmo que excluye a las personas de la presencia de Dios, como dijimos en aquella pregunta, acerca de que quién se considera que cumple todo esto que dice el Salmo capítulo 15, entonces todos nos veríamos envueltos en confrontar nuestro pecado y sentirnos excluidos, que no somos dignos de entrar al tabernáculo, entrar al monte santo, entrar a la presencia de Dios. Entonces nos vamos desconsolados, o muchos se van tranquilos, como dijimos también, de que todos estamos en iguales condiciones, por lo tanto todos vamos parejos y nadie sale perfecto. Sin embargo, si ya le damos la vuelta de un salmo de misericordia, si ya le damos el sentido que tienen los salmos, porque así como vimos el Salmo capítulo 1 y el Salmo capítulo 2, que son salmos introductorios para entender todo el contexto de los salmos, el Salmo capítulo 15 también nos ayuda a ver cómo es la misericordia de Dios con aquel que se quiere mantener fiel al pacto, que se quiere mantener como un obrero fiel, como un aliado fiel, le llama este escritor a aquella persona que quiere entrar en el tabernáculo del Señor. Entonces, si ya lo vemos a este salmo como un salmo de misericordia, como un salmo de gracia, como un salmo en el cual Dios forma y da su aval a un pacto de gracia y de extensión de su redención para con el pueblo, vemos entonces que este salmo es un salmo de cobertura para aquel que quiere ser un fiel aliado del Señor. Por lo tanto, el entrar al tabernáculo y aquella persona que no solamente entra en su tabernáculo, no solamente entra a la presencia del Señor, no solamente se vuelve un creyente como un creyente fiel. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos creyentes fieles, creyentes que nos mantenemos. Y la primera de las cuestiones o la primera requisito que Dios pide es la integridad. Salmo capítulo 15, versículo 2 nos dice, el que anda en integridad. Y esta palabra integridad, lo que nos quiere decir es que es una cualidad de ser sincero. La sinceridad y la integridad sería lo mismo. Una persona sincera. ¿Sincera con quién? Consigo misma y con Dios. Una persona a la cual, como se lo dijo Dios a Abraham, que es el pacto que incluye a todo el pueblo de Israel, en Génesis capítulo 17, versículo 1, se lo leo lo que le pidió Dios a Abraham para mantener su pacto con él. Dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el requisito que le pone Dios a Abraham. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Parece una situación muy, pero muy complicada. Primeramente, para Abraham, dejar todo, dejar su familia, dejar cuanta comodidad tenía y empezar a caminar en perfección. Ser una persona sincera, ser una persona íntegra. Esta integridad se puede definir, como dije primeramente, como ser sincero. La cualidad de ser sincero. Número 2, es un estado de ser o de estar completo. La integridad es el estado de ser completo. De también ser una persona sin divisiones. Una cosa indivisible.
Eso es integridad. Y también ser una persona integral. Y significa también impacto, significa ser también entero, que todas las partes de la vida son completas, forman un solo ser. Nosotros, cada uno de los que estamos acá escuchando, tenemos varias áreas de nuestra vida. El área familiar, nuestra área también espiritual, nuestra área religiosa, nuestra área laboral, nuestra área de amistades, tenemos el área íntima también, nuestra persona y cómo también nos vemos. Entonces, la integridad requiere ser completo. Ser una persona sincera, ser una persona indivisible, ser una persona integral, un impacto, causa un impacto, es estar entero, es también que todas las partes de la vida forman un todo, no varios todos, no varias cosas que de ahí se unen para ciertas situaciones, no, forman un todo. Es una fidelidad y la fidelidad, que es esta palabra integridad, quiere decir también fidelidad, es la cualidad especial de la integridad. La fidelidad es la cualidad especial de la integridad. Si lo vemos así, viene un respiro a nuestra vida. ¿Por qué? Porque como si veíamos el Salmo capítulo 2 desde un inicio, lo veíamos inalcanzable. Hubo una situación en la cual cualquiera puede decir, aquí todos vamos y nos perdemos y nadie logra la aprobación entonces de Dios. Sin embargo, vemos en la Biblia que Dios le otorgó la cualidad de íntegro y la cualidad de fiel a varios hombres y mujeres de la Biblia. Entonces, pudiéramos decir que esta situación es alcanzable. Es un estándar que Dios no pide sobrepasado. Es un estándar que Dios pide porque lo podemos alcanzar, la integridad. La podemos alcanzar, ¿por qué? Por medio de la gracia de Jesucristo, no por nuestros propios medios. Podemos alcanzarlo, ¿por qué? Al ser fieles a su testimonio, al ser fieles a su pacto. ¿Quiénes fueron esas personas a las cuales Dios consideró fieles o íntegros? Primeramente fue Job. A Job, cuando ya Dios permite que Satanás empiece a tentarlo, le dice Dios a Satanás, camina en integridad. Esta persona camina en integridad. De otra persona que se habla que era íntegro, si lo vemos en Números capítulo 12, versículo 7, Números capítulo 12, versículo 7, dice acerca de Moisés, Números 12, 7, dice acá, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Personas a las cuales Dios les dijo que eran también personas fieles fue en Nehemías capítulo 13, versículo 13, dice la palabra del Señor acerca de estos personajes. Le estoy ahora refiriendo a personajes que quizás no conozcan, sí los conocemos por alguna predicación, pero no son personajes marcados como esos grandes héroes de la Biblia. Pero dice acá en Nehemías 13:13, y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Pusieron a personas fieles, personas con cualidades que a Dios le agradaban, y es el primer requisito de lo cual habla acá el Salmo capítulo 15, versículo 2,
que dice, ¿quién habitará en tu templo? ¿Quién morará en ese monte santo? Y dice, el que es íntegro. Y este que es íntegro, hermanos, ya vimos que era Job, que era Moisés, el sacerdote Selemías y el escriba Sadón. Y también lo vemos en el personaje de Daniel, en el caso cuando estaba allá exiliado en Babilonia. Dice en Daniel capítulo 6, versículo 4, cuando aquellos sátrapas y aquellos personajes querían hacer que Daniel cayera en algo, pero no podían hacerlo, dice, y se refleja en esto en Daniel capítulo 6, 4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio o falta fue hallado en él. Por lo tanto, esta situación de la que estamos hablando y el tema de este estudio bíblico es: la integridad te hará vivir seguro. Y es que Dios quiere unos siervos, quiere aliados fieles, no personas de doble ánimo, como lo dice Santiago capítulo 1 versículo 8 y capítulo 4 versículo 8, en los cuales dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, una persona que se mantiene íntegra, una persona que quiere cumplir este requisito, no para estar en el tabernáculo, sino que para ser aliado de Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. No personas de iglesia, que ahorita Dios ha permitido que estemos pasando esta situación, pero en nuestra casa podemos mantenernos como fieles aliados a Dios. Podemos mantenernos como ese aliado que Dios está demandando. Un aliado en el cual Dios quiere que haya fidelidad, haya integridad. Y la integridad te hará vivir seguro. El Salmo capítulo 19, este salmo también, si lo empezamos a leer, el Salmo capítulo 19 nos habla acerca de las obras de la palabra de Dios. Habla esto. Y antes de que veamos qué significa o qué cosas manchan la integridad, porque la integridad muchas veces lo podemos ver desde el área moral, pero vamos a ver ahora en Salmo capítulo 19 cuál es un área que Dios reprocha y que nos aparta de la integridad. Pero antes de eso vemos en este Salmo capítulo 19 que dice acá en el 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Vea lo que dice el versículo 13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ay, hermano, cuando yo leí eso, de que por más de que uno se quiera jactar de que es íntegro, de que es, ¿verdad?, fiel a Dios, y de que es íntegro, es decir, de que no admite mordida, que no admite tampoco mentira, que no se apoya también en los que andan en camino de malvados, pero toca un área de adentro. Y esa área es la soberbia. Y esa muchas veces nosotros decimos, soy de mecha corta, decimos. Y entonces ahí estuvo que no entré en tu tabernáculo, porque aquí hablas acerca de un área interior. Y dice este salmo que presérvame también de la soberbia.
presérvame. Y es por eso que el Señor no descarta a nadie para que no entre el tabernáculo, sino que más bien acá el salmista le está diciendo a Dios, ayúdame, presérvame de esa área que todavía me cuesta a mí controlar, que es la soberbia. Presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro. Es decir, que si tú me ayudas en eso, yo de verdad tendré una seguridad completa. ¿Por qué? Porque muchas veces en una pequeña cosa hacemos botar nuestra integridad. Y en esto dice también, y estaré limpio, y es decir, y estaré libre de rebelión. ¿De rebelión contra quién? Contra Dios. Esta área tenemos que pedirle a Dios que trabaje en nosotros para que podamos también vivir en integridad. Esta integridad, hermanos, también nos ayuda a nosotros a no vivir de una manera religiosa. Es decir, que esta integridad no es solamente fachada, sino que es un área interna, es un compromiso que yo hago con mis sentidos, con mis ojos, con mis oídos, con mi boca. Dice el salmista, puse en mi corazón que mis ojos no verían la desnudez de las jóvenes. Es decir, él estaba luchando también por dentro. Y es lo que hablamos acerca de la definición de la integridad. Esta integridad también nos va a llevar a hacer una autoevaluación. La integridad nos ayuda o hace una capacidad de subordinar nuestros impulsos a las cosas o los valores que hemos afirmado. ¿Cómo así, hermana? Bueno, la integridad sería en nuestras vidas el hecho de subordinar mis impulsos, como dijimos, la soberbia. En otras situaciones serían mis impulsos carnales también. Mis impulsos también acerca de mis necesidades y subordinarlos, ¿para qué? Para yo cumplir aquellas cosas que he determinado como mis valores morales o mis valores espirituales. Yo he confirmado y he dicho, creo en Dios y creo también en la salvación de Jesucristo. Entonces, yo voy a subordinar también toda área que no le agrada a Dios. Es decir, es un compromiso también interno, un compromiso moral. Yo le digo a Dios, Señor, yo estoy haciendo un compromiso de aquí adentro, un área que yo estoy trabajando, no solita, porque si yo trabajo esa área solita, no voy a poder entrar al tabernáculo, porque en el tabernáculo entramos por medio de la gracia de Dios. No entraría a la presencia de Dios si no fuera por su misma gracia, como lo dijo el salmista. Ayúdame a contener mi soberbia, ayúdame a eliminar esta área, preserva a tu siervo de la soberbia. ¿Por qué? Porque es un área, es un conflicto, es un reproche que tenemos nosotros mismos, que estamos luchando, y es un área que tenemos que controlar. Hay áreas en nuestra vida que tenemos que controlar. ¿Para efecto de qué? De confirmar los valores que nosotros hemos detallado, que nosotros creemos. Hay áreas en nuestra vida, como en el caso de los que estamos casados, hay áreas en nuestra vida que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para afirmar lo que hemos creído. El mundo nos puede hablar en este tiempo. El mundo le dice a lo que está malo, le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. Pero aquel que quiera trabajar en integridad subordina sus deseos con tal de confirmar sus valores. Ahora, esta área se llama integridad. E integridad también en lo que nos dice Isaías capítulo 33, versículo del 14
al 16 me encantó también, dice, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Miren, aquí si usted se lo quiere imaginar, es el hipócrita no va a poder vivir entre él que es fuego consumidor. ¿Quién es fuego consumidor? Es Dios. ¿Sí? Cada vez que decimos, Dios tarda, pero no olvides que Él es fuego consumidor. ¿Quién habitará con el fuego consumidor? Porque Él nos está llamando a su tabernáculo. Entonces, para estar adentro allí, sería una persona que esa persona tendría confianza en que no es por sus propios medios, pero también ha guardado su corazón. ¿Sí? Porque va a estar a la par del fuego consumidor. Y dice también, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Estamos hablando también de la presencia de Dios. ¿Lo lograremos contener? Y es lo que no logra contener una persona a la cual le gustan las ganancias deshonestas. Si a una persona le gustan las ganancias deshonestas y se junta con una persona que describe aquí, el que camina con justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, si esa persona que ama las ganancias deshonestas se junta con esta, van a chocar. ¿Por qué? Porque este va a querer caminar en su integridad y no le va a hacer a este, lo que decimos acá es un término, el mingo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este quiere trabajar o vivir en integridad delante de quién, de Dios, como Él es fiel, ¿sí? Entonces a la fuerza se va a tener que separar de este, como lo vimos en la lectura del reto del mes, un día de estos que dijo, que decía nuestra hermana Jessica en la lectura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces esta palabra, esta integridad a la fuerza te va a hacer separar de aquello que no está siendo íntegro, de aquella persona que no está siendo íntegro, que tiene que necesitar a una otra persona para tapar lo malo que está haciendo este, ¿sí? Entonces, esta persona que quiere habitar seguro, porque va a estar habitando con el que llámate fuego, porque va a estar habitando con el fuego consumidor, es decir, con Dios, esta persona a la fuerza no podrá estar, tape que tape a este, que tiene que vivir con mentiras para salirse con las suyas, que tiene que hacer la multa o pedir mordidas o también poner en exceso la pesa falsa, este no va a poder habitar con él. ¿Por qué? Por querer ser fiel a Dios. Es decir, este va a habitar seguro. Como dice acá el versículo 16, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ayer veía una película que se llama Pequeñas Mentiras, algo así. Y iban sucediendo un montón de cosas. Sin embargo, la actriz principal, como estaba actuando en su integridad, siempre le tomaban por sorpresa cada cosa que salía. Entonces a uno le llamaba la atención, ¿y será que de verdad esta persona no tiene nada que ver con todo lo que está aconteciendo aquí? Y el otro, como le gustaban las ganancias deshonestas, uno decía, es que este es el malo. Pero al final no, este no fue malo, sino que era ambicioso, pero no habitaba seguro este otro. Entonces, ahora, si lo vemos a esta persona, al íntegro, vivirá seguro.
Este íntegro vivirá seguro. Vemos como ejemplo, y me gustaba el ejemplo que da un predicador acerca de eso. El que vive en integridad no tendrá temor de regalarle a su perico parlanchín a la chambrosa de la cuadra. Se lo repito. El que vive en integridad no tendrá temor de regalarle o que se le pierda su perico parlanchín y que lo agarre la chismosa de la cuadra. ¿Por qué? Porque su vida privada es íntegra también. Y esta integridad, hermanos, es la que hace vivir seguro y es el premio que dice al final el Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15 al final dice, este vivirá seguro. Capítulo 15 dice, este no resbalará jamás. Esos son los premios que tiene la integridad. La integridad no te hace resbalar jamás. ¿Ya lo han cachado a usted en alguna mentira? Que ha tenido que tapar a otros que se prestan a eso y que sale a la luz. Y vemos acá en el Salmo capítulo 15, versículo 5, al final dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Los premios que a los que llama este salmo, como dije, este salmo no es de exclusión. ¿Quién no puede entrar al tabernáculo? No. Este salmo es la confirmación de la misericordia de Dios para nuestra vida. Pero Él lo que quiere es que seamos aliados fieles a Él, que seamos personas que nos mantengamos fieles. No por ganancias, no por esto nos vamos a mover, no, nos vamos a mantener fieles porque Él es fiel. Y Él dice que el que hace todas estas cosas no resbalará jamás. Los premios para aquellos que tengan una vida íntegra, para aquellos que se mantengan como fieles al pacto, como fieles a su Dios, como aliados fieles. Se lo leo en Mateo capítulo 25, versículo 21, dice, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pagaré. Salmo 41, 12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. ¿Quiere sustento en este tiempo? Sea íntegro, manténgase íntegro. El salmista también le dice al Señor, le recuerda, yo me he mantenido íntegro, así que te lo recuerdo para que tú también seas y te mantengas fiel a tu pacto, porque lo ha dicho, que el que camina en integridad no resbalará jamás. Otra de las cosas también de los premios a la integridad, el tema, como le dije, es el que camina en integridad o el íntegro vivirá seguro. Otro de los premios a la integridad, como dice en Proverbios 28, 18, dice, el que camina en integridad será salvo. Dice también Proverbios 11, 3, la integridad de los rectos los encaminará. Proverbios 20, 7 dice, camina en su integridad el justo. Y dice también Proverbios 10, 9, el que camina en integridad anda confiado. Esos son los premios de la integridad. ¿Qué? Sustento de parte de Dios. ¿Qué otra cosa? Sobre lo mucho lo pondrá. ¿Qué otra cosa? Será salvo, dice aquí. ¿Salvo de qué? Salvo de tantas consecuencias, ¿sí? No estamos hablando de la salvación, de salvación del alma. Estamos hablando de salvación de las consecuencias. También el que camina en integridad, esa persona se considera recta y Dios lo encaminará completamente. También habla de que esa persona es justa y por último vive confiado, es decir, sin temor a que se descubra la verdad, que la verdad es otra de los requisitos que Dios pide en este salmo. Entonces, como vemos, este salmo, hermanos, no es un salmo de exclusión para la presencia de Dios. Este salmo nos recuerda que Él es el que nos llama a tener una comunión con Él. Él mismo bajó y estableció su tabernáculo. ¿Para qué? Para que fuera el lugar de reunión entre Dios
y los hombres. Desde ahí vemos el pacto de Dios a nuestra vida. Además, Dios es el que nos invita y al invitarnos nosotros nos volvemos en la cobertura de Dios. Estaríamos bajo la cobertura de Dios. Ahora, hay cristianos o hay creyentes que andamos en camino de pecador y la integridad no tiene nada que ver con impecabilidad. Es decir, la integridad no tiene nada que ver con no ser pecador. Pues entonces tenemos libertad de pecado. No. La integridad quiere decir que es una acción o es un resultado de un compromiso que tiene el creyente y que lo externa y que lo saca de su corazón y se lo expone a Dios. El ser íntegro nos mantendrá firmes, nos mantendrá constantes y por eso es el primero de los requisitos. Hermanos, Dios quiere aliados fieles y ser fiel implica integridad y el ser íntegro te mantendrá tus pasos a manera de que cuando llegue el día en que el Señor nos pida nuestras cuentas y nos llame a su presencia, el Señor verá nuestro récord y dirá: no, hombre, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y en aquellos discípulos a Jesús, cuando vieron la reacción del joven rico, que el joven rico le dice: bueno, ¿y qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús: bueno, ¿has cumplido los mandamientos? Sí, todos. Y le dice: bueno, entonces vende tus cosas y dale a los pobres. Y ya no le gustó y se apartó. Cuando vieron esto, los discípulos dijeron: entonces está difícil que entremos ahí. Y le dice: no, que tienen que dejarlo, que deje padre, madre. Y le dice a sus discípulos: bueno, nosotros ya todo eso lo dejamos. Bueno, ¿y qué vamos a recibir? Le dice: ustedes tendrán 12 tronos y que estarán sentados ahí para juzgar a las naciones. Entonces vemos ahí cuál era la recompensa de la fidelidad acá en la tierra. Era estar en un mucho allá en el cielo. Dios nos pide a nosotros fidelidad. Nos pide a nosotros un compromiso, que no seamos de doble ánimo, que no tengamos diferentes vidas, que no tengamos diferentes segmentos de nuestra personalidad, en la cual allá en la iglesia estamos bien y acá en la casa hoy ya se oye música, ya estamos con los corridos, ya estamos con el reggaetón, ya estamos con... No, hermano, Dios quiere personas que se mantengan fieles, ¿sí? Y este tiempo es el tiempo de demostrar esa fidelidad. Este tiempo es el tiempo en que vamos a demostrar, de verdad, que nuestro compromiso con Dios vale la pena seguirlo. Y por eso le invito a que esta integridad nos mantenga a nosotros viviendo seguros, ¿sí? Usted no va a tener de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usted se ha mantenido fiel a Dios. Una persona que se mantiene fiel a su matrimonio no tiene de qué avergonzarse. Una persona que se mantiene fiel a sus amistades no tiene de qué avergonzarse. Una persona que se mantiene fiel a sus hijos tampoco no tiene de qué avergonzarse. Mucho menos una persona que se mantiene fiel, como fiel aliado de Dios. Y esa es la invitación para esta tarde, que nos mantengamos como fieles aliados de aquel que ha hecho posible, que no es por nuestros propios medios, es por la gracia de Dios. Como dijimos, líbrame de la soberbia. Y así yo seré una persona que se mantenga íntegro. Así que, hermanos, vamos a orar. Sé que tenemos mucha necesidad en la cual necesitamos confiar más en el Señor. Necesitamos ser más prudentes en este tiempo de no salir y necesitamos también confiar en que nada de lo que nos pase se ha escapado de la voluntad de Dios. Oremos los unos por los otros para que el Señor nos guarde nuestro depósito y que también nosotros nos mantengamos íntegros en este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por
tu visitación. Gracias porque has permitido que en nuestra familia llegue el evangelio también. Gracias, Señor, porque tú eres la roca de nuestra salvación. En ti podemos estar seguros, confiados. También, mi Señor, en ti podemos vernos, mi Señor, y hacer ese autoanálisis, esa autoevaluación respecto a nuestra integridad. Si esa integridad, mi Señor, se ha visto dañada a raíz, mi Señor, de no serte fieles a ti. Si esa integridad, mi Señor, se ha visto dañada por la soberbia de nuestro corazón, de nuestra persona, mi Señor. Si esa integridad también se ha visto dañada, mi Señor, en las malas decisiones que hemos tomado. En mi Señor también ser infieles a aquellos, Padre Santo, en los cuales hicimos un compromiso. Ayúdanos a mantenernos íntegros, mi Señor. Ayúdanos a guardar nuestro depósito. Señor, que nuestras familias sean también visitadas por tu Santo Espíritu. Pedimos por la salvación de aquellos que faltan en nuestra familia. Pedimos también, mi Señor, liberación de esa enfermedad, Padre Santo. Pedimos, mi Señor, que haya de parte de aquellos sabios, mi Señor, que tú has levantado, aquellos que le das, mi Señor, sabiduría e inteligencia, que puedan hallar una cura, mi Señor, un medicamento, Padre Santo. Te pedimos también que liberes, mi Señor, de los planes del enemigo, que nos ayudes, mi Señor, a que este tiempo, mi Señor, podamos ver también cómo tú te puedes glorificar. En este tiempo es un tiempo de expansión de la iglesia, es un tiempo palabra llega a muchos oídos, Padre Santo. Te pido, Espíritu Santo, que los toques, así como hiciste con la mujer esta llamada Lidia, que vendía esa púrpura, mi Señor, y que estaba y que tú le pusiste en su corazón estar más pendiente y poner atención, mi Señor, a la palabra, para que también fuera renovada, fuera, mi Señor, convertida. Señor, haz la obra, visita hogares, da soluciones, trae de nuevo al país a aquellos que están lejos, mi Señor. Ayuda también, Padre Santo, a aquellos que están clamando por un enfermo, por una persona que está, mi Señor, hospitalizada, por una persona, mi Señor, que está en cuarentena. Aquellos, mi Señor, que tenemos familiares o que tenemos amistades que van a los hospitales a trabajar. Aquellos que tienen que salir, mi Señor, a trabajar en estos días, Padre Santo. Líbralos, Padre, líbralos de ese virus, protégelos, mi Señor, dale sabiduría, Padre Santo, ayúdales, mi Señor, a percibir por medio de esas advertencias del Espíritu, cuando vaya alguien infectado, que mi Señor, que tú los apartes también, Padre Santo. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros ancianos, te pedimos, mi Señor, por la economía de nuestros hogares, te pedimos, mi Señor, también para que en nuestro corazón haya paz, haya también, mi Señor, esperanza, haya, mi Dios, también confianza en que a ti, mi Señor, nada se te escapa de la mano. Pedimos también, mi Señor, para aquellos que puedan tener planes, mi Señor, de establecer ya el nuevo orden mundial. Señor, si este es tu tiempo, mi Señor, libra a tu iglesia, mi Dios, libra a tu iglesia, Padre Santo, libra a los más pequeños, mi Señor, de no ver maldad, libra, mi Señor, aquel que todavía no ha tomado una decisión completa de decidirse por ti, mi Señor, que hoy se vuelva un aliado fiel, Padre Santo, para que también, mi Señor, no se quede en ese día que tú volverás y vendrás por tu iglesia, Padre. Si usted está acá y no le ha recibido, esta es la tarde de su salvación, la tarde que Dios ha preparado para usted, la tarde en la cual usted puede confesar el nombre del Señor Jesucristo y le puede decir así: Señor, gracias, gracias te doy por fijarte en mí. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que das por medio de Jesucristo. Señor, creo en Jesucristo, creo que es tu Hijo, que murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Creo, mi Señor, que ese sacrificio perdona mis pecados, por lo tanto los confieso. Confieso, mi Señor, que he pecado contra el cielo, contra ti, mi Señor. Confieso mi pecado, te pido perdón por él, mi Señor. Inscríbeme en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia, mi Señor. Y que así, Padre Santo, en este tiempo yo no tenga temor y me pueda convertir en un aliado fiel,
un aliado, mi Señor, al cual tú llames, buen siervo, pasa y gózate con tu Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice al que esté oyendo esta predicación y que seas tú, mi Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Un saludo a cada uno de los que está ahí compartiendo la palabra, siempre sintonizándonos. El tío Wence desde Estados Unidos, la mamá de mi esposo, María Éntima, muchas gracias por estar oyendo. Un saludo desde acá, nuestro hermano José, nuestro hermano Carlitos, nuestra hermana Carla. También tenemos a nuestra hermana Alma Magarín, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Marta, familia Valladares, nuestro hermano Miranda, su familia, a cada uno de los que está ahí, hermana Abigail. También saludos a todos, se les recuerda con cariño y en especial estemos orando unos por otros. Veremos la bendición del Señor, veremos también la salida de nuestro Dios. Guardemos nuestro depósito y mantengámonos fieles como fieles aliados a Dios. Nuestra hermana Fátima Esmeralda, que Dios me le bendiga también. Hermana Patricia y el hermano Enrique, a todos, que Dios me les bendiga, tengan un buen día y esperemos y confiemos en las bendiciones que nuestro Dios tiene preparados para nosotros y mantengamos esa fidelidad, que esa fidelidad nos mantendrá seguros. Que Dios me les bendiga. Buenas tardes y que mañana tenemos nuevamente el estudio bíblico, así que estemos ahí pendientes. Que Dios le bendiga abundantemente.